Lo que vamos a hacer es un análisis situacional del territorio. ¿Sí? Así lo hemos llamado, que es, más que todo es un poco de recopilación de la información, tanto de la información de insumo que nos sirve, como también la información que nosotros tenemos, que simplemente hay que sistematizarla. Paso previo a la elaboración de la fase estratégica es la recopilación de la información relevante para el proceso. Y uno de ellos es la caracterización del territorio. Lo otro es revisar la fase prospectiva del PRC para definir las variables estratégicas y los principales actores del territorio. Entonces, aquí son dos cosas. Uno es que la caracterización del territorio y lo otro es la revisión del documento prospectivo con el PRC, ¿no? Y de ello, ¿qué voy a tomar? Yo sé que ustedes lo pueden revisar más a modo de conocimiento de dónde han provenido estas variables estratégicas, pero no nos vamos a encasillar en si el modelo conceptual de la región está bien hecha, no. Sino es entender la lógica, lo que a nosotros nos importa son esas variables estratégicas que se han formulado, el diagnóstico de estas y los escenarios, ¿no?, que han trabajado la región para ver en todo esto en dónde yo me enmarco. ¿Qué me interesa mejor a mí para un análisis, ¿no? Entonces, la revisión de documentos. Entonces, ¿qué vamos a revisar? El documento prospectivo, el plan de desarrollo concertado. Ustedes tienen documentos vigentes al momento. Creo que pocos tienen documentos, uno que ha vencido 2015, muchos de ellos han actualizado. Es importante que ustedes también revisen sus documentos actuales. No es un empezar de cero. Es bueno revisar el documento, el PLC actual que ustedes tienen, porque allí también hay información que ustedes pueden rescatar, revisar. Ahí incluso ya han hecho diagnósticos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conocer su documento actual, o el último que ha sido vigente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. No es que no voy a hacer de nuevo, entonces tiene que empezar de cero. No, nadie está descubriendo la pólvora aquí. Lo que hay que hacer es ir mejorando y alinearlo, sí. Pero hay que revisar los documentos que tenemos. Si soy la provincial, revisaré los documentos actuales de los distritos, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Los planes, otros planes de desarrollo también se pueden revisar. Bueno, esto es más para la parte regional, ver los PCMs, pero a nivel distrital o provincial no tanto, porque eso ha sido la labor de la región, ¿verdad? Revisar un poco sus planes urbanos, otros documentos de gestión que ustedes tienen. Si tienen el ZE, revisarlo, todo eso va a ser insumo para el trabajo que se les va a pedir más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer es, si tienen estos insumos, perfecto. Si no lo tienen, tampoco nos vamos a hacer un gran lío, entonces hay que hacer ZE, no. Si lo tienen bien, si no, bueno, será proceso de ir trabajando más adelante, ¿no? Aquí también es importante, hay mucha información que se tiene, pero a veces no lo solicitamos. El Ministerio de Vivienda tiene información, entonces, ¿quién maneja catastros? Hay instituciones del Estado que tienen información levantada de nuestros mismos territorios. Entonces, es un tema de solicitarlo o ir a sus páginas web y revisar. Ahorita no nos vamos a poner a georreferenciar o hacer mapas, crear mapas, no, porque muchos de ellos están. Lo que hay que hacer es recopilar y buscar, ¿no? ¿De qué se refiere la caracterización del territorio? La caracterización del territorio lo que nos ayuda es, ¿recuerdan un poco lo que les decía? Hay que conocernos primero para luego pensar en qué voy a hacer conmigo, ¿no? La caracterización es la parte física. Acá se les pide de forma sencilla en mapas ustedes puedan identificar los sistemas básicos de un territorio. ¿Sí? Por ejemplo, conocer la situación del territorio, la situación poblacional, por ejemplo. ¿No? En el mapa de mi territorio, ¿dónde están acá hay una comunidad de 200, acá hay de 1000, 2000, conocer un poco cómo está la población distribuida. Eso es importante y lo tiene. ¿Algún distrito que me diga que no lo tiene? Sí lo tiene, ¿sí? Conocer el sistema relacional. ¿Dónde están las vías de comunicación? ¿Dónde están las troncales? ¿Dónde están las carreteras? Conocer un poco lo físico de mi territorio. ¿Dónde están las salidas, las conexiones? Conocer el lado ambiental. Aquí sí involucra un mayor trabajo, algunos no lo tienen, los que sí lo tienen es importante que lo puedan plasmar, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, el área si en mi distrito tengo un área forestal, una parte desértica,
Y así, ¿no? Un poco conocer el medio ambiente de mi territorio. Acá está una laguna, ¿no? Acá tengo un microsistema, ¿no? Ecosistemas. Conociendo un poquito el territorio, la parte física, es importante, porque después que es la fase estratégica que ustedes van a trabajar, bueno, sí quiero desarrollar la parte, quiero forestar, y si no he visto la parte física, ¿dónde? Va a quedar en la mera idea. Entonces, un poco hay que identificar bien el territorio, ¿no? La parte ambiental. Lo productivo, ¿no? Lo productivo hasta aquí ha sido lo que hasta el momento hay, ¿no? Cómo está la población, cómo están las vías, las conexiones, ¿no? Ahí podemos saber, de repente veamos incoherencias, acá hay una población y no hay una carretera, entonces ahí urgentemente ya estamos viendo una acción que más adelante tenemos que hacer, hay que conectar, ¿no? Eso también nos ayuda a ir identificando más adelante las acciones que vamos a trabajar. El sistema ambiental, ¿no? Pero en el lado productivo es la producción que existe ahorita en estas zonas y lo potencial y la potencialidad que tiene. Por ejemplo, si acá hay un área agrícola, pero se produce poco, pero toda esta área podríamos poner como un área potencial. Ya vamos identificando, cuando vamos en acciones, dónde tenemos que trabajar. El sistema equipamental, un poco, si es que tuvieran esta información, ir ubicando dónde están las escuelas, dónde está el centro de salud, ¿no? En el territorio ir un poco mapeando dónde está la posta, el centro policial, ¿no? La comisaría, un poco ver cómo está equipamentado este territorio. Y finalmente el sistema patrimonial. Si es que, por ejemplo, hablaban de un distrito que tiene, ahí está ubicado el AMPAI. Entonces hay que, ¿no? Patrimonio natural. Si hay otro patrimonio que tenemos, hay que ir identificándolo. Ustedes tienen un área, casi todas las municipalidades, y los que no tendrían que pedir apoyo o ver la manera como podremos, si se podría trabajar. Con las distritales no vamos a ser rigurosos con esta parte de la caracterización. Sí con la región, y que ellos lo trabajen a nivel provincial por lo menos. Pero acá ya depende de la información que ustedes tengan. Pero sí se les sugiere, si tuvieran la información, y manejar esta información que ya tienen, recopilarla, ¿no? Aquí, hasta ahí, ¿cómo se llama la oficina? ¿Acondicionamiento territorial? Sí. ¿Acá todos los distritos tienen? ¿Alguno no tiene? O urbano, también. Ellos son los primeros llamados a hacer este trabajo, los que nos pueden recopilar la información. Ellos previamente, incluso ellos ya deben manejar esa información que los ministerios manejan. Ellos ya tienen, a veces nosotros nos cerramos en que nosotros tenemos que hacer la tarea y no nos ponemos a pensar qué otras personas tienen esta información, qué otras direcciones, y lo que tenemos que hacer es hacerlos parte de este proceso. Decirles que dentro de este proceso su función es esta primera parte que nos va a ayudar muchísimo, y de repente más adelante cuando veamos las acciones, ellos nos ayuden a pensar mejor, aterrizar dónde deberían estar focalizadas estas acciones, ¿verdad? Para nosotros ir logrando los objetivos que nos vamos a plantear. Entonces un poco de la situación, de la caracterización del territorio. ¿Sí? Perfecto. Luego de tener se les pide a través de mapas, porque a veces describimos y en la lectura nos perdemos. Pero cuando lo mapeamos a través de mapas, se entiende mejor. Sí pueden, después del mapa, hacer una descripción, pero lo que les sugerimos es que sean documentos, no queremos que sean documentos extensos de 150 hojas, no. Simples mapas, pequeñas descripciones, que sea didáctico, porque esto es para compartir también con la población. ¿Sí? Entonces, a través de mapas es la mejor forma de entender muchas veces cómo cómo se está funcionando nuestro territorio. Y luego de hacer este análisis de mapeo y ver cómo es el sistema, la caracterización de nuestro territorio, nosotros podemos hacernos ciertas preguntas. Acá hay dos ejemplos. No están, después podemos hacer un ejemplo para acá, también como nos preguntamos aquí, ¿no? De nuestros distritos de aquí o la provincia. Pero, por ejemplo, se hizo un ejemplo para Arequipa. De la provincia estamos hablando. Entonces, una vez de hacer este mapeo, saldrán preguntas. Haciendo, digamos, nosotros luego podemos hacer el símil, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la provincia de Arequipa haría su caracterización, luego ellos se preguntarán cosas como cómo se relaciona su crecimiento urbano con su crecimiento
ocupacional, si realmente está creciendo, vamos a hacer preguntas como la campiña de repente está en este área influyendo, ¿no? Ya cuando nosotros vemos los mapas vamos a poder hacernos mejores preguntas de la relación y la dinámica que se está dando en nuestro territorio. O por ejemplo, si se está produciendo pérdida de suelos o no, ¿no? Cuando veamos la parte ambiental, ¿no? Y así vamos a ir haciendo, o si el deterioro de patrimonial, cultural influye en el desarrollo del territorio, ya viendo los mapas nos vamos a poder hacer estas y más preguntas. Y acá a nivel distrital, por ejemplo, la Victoria acá en Lima. Y cuando ellos vean la parte productiva van a ver, uno de los principales polos van a ver el Gamarra. Ellos dirán, ahora Gamarra, ¿cómo está influyendo? ¿Qué está pasando? De repente se está acrecentando la delincuencia en esta área, ¿no? Y así preguntas cómo de repente Gamarra sí ha significado una pérdida de patrimonio cultural en esta zona. Entonces, poco a poco nos haremos esas preguntas, pero a través de que nosotros conozcamos el territorio físicamente. Ahora nosotros haremos el símil, obviamente estos son otros ejemplos, en nuestro territorio. Si, por ejemplo, haríamos el de Chincheros, a ver, ¿qué preguntas saldrían pensando en nuestro territorio? Si ahorita vean toda esa, por ejemplo, ustedes podrían hacer preguntas. Ustedes van a ver área patrimonial, van a ver población, ¿no? Vamos pensando en los sistemas que hemos visto. Y van a ver el sistema equipacional y van a ver que para cada población solamente tienen una escuelita. Van a decir, mira el marco de población que hay acá y solo hay una escuela. Y acá hay como 3 escuelas y luego ustedes podrán, con esa particularidad, ustedes podrán pensar, ¿y esto cómo va a ser más adelante? Pero hay que hacer ese mapeo previo, ¿no? De cómo está ahorita. Por eso a través de mapas nosotros nos podemos analizar mejor cómo está nuestro territorio, ¿no? Y luego ver las dinámicas que se dan en ese territorio y bueno, también viendo lo que va a venir en el futuro. Y bueno, esa es la primera parte, la identificación, un poco mapear el territorio, conocer la parte física del territorio y en segundo paso es qué vamos a tomar del documento prospectivo. En el documento prospectivo había 5 etapas, modelo conceptual, tendencias y lo que nos interesa, las variables estratégicas. Las variables estratégicas ya están identificadas en el territorio para la región. Lo que vamos a hacer es, desde el distrito, si la región tiene 10 variables, se ha pedido a los gobiernos regionales, para que sea estratégico, por lo menos tiene que ser, puedes contarlos con los dedos de tu mano. Porque si son miles, no es estratégico. Entonces, de esas 10 que propone la región, ¿cuáles considero yo las más pertinentes para mí? De las 10 considero 8, de las 10 considero las 10. O probablemente hay una variable en específica que no está y la adiciono, pero tampoco tiene que exceder de ese número máximo de estratégicas. Sí van a tener, digamos, la libertad, porque siempre cada territorio tiene la particularidad. De repente, a nivel regional, como son variables grandes, a nivel distrital no se ve, pero para el distrito sí es importante. Sí pueden sumar 1 o 2, pero enmarcado dentro de las máximo 10 estratégicas. Luego de aquí vamos a hacer el ejercicio. Entonces, identificar esas variables estratégicas. Ahora, para las variables estratégicas, algo que les había mencionado en un principio, las variables estratégicas son de resultado. Cuando nosotros hablamos en el tema de planeamiento, ¿no? O en el tema de procesos, los que hablan acá de procesos. Siempre es así, ¿no? Los recursos, cuando hablamos de presupuesto, los productos, esto te lleva a resultados y finalmente impacto. En la fase institucional, nosotros trabajamos a este nivel muchas veces. Aquí está pues capacitación, ¿no? Implementar las partes operativas. Hasta productos de repente ya un poco más allá. Pero lo que a nosotros nos importa son los resultados, impactos que percibe ¿quién? El ciudadano. Entonces, a eso lo llamamos estratégico. Las regiones cuando han hecho su plan, cuando están haciendo el análisis prospectivo, ellos no solamente han analizado por medios y resultados, este es medio, este es resultado, entonces esas son las estratégicas, ¿no? Ellos han trabajado y eso les ha llevado tiempo, se llama el análisis estructural, que todas sus variables, por ejemplo, tienen 40 variables, ¿no? 40 por 40, ¿cuánto es? N. Bastante. Ese número de veces se han hecho la pregunta, ¿cuánto influye la variable 1 sobre la variable 2? ¿Cuánto influye la variable 40 sobre la variable 1? ¿Cuánto influye la variable 40 sobre la variable 42? Así.
N veces. Eso les hay por un programa que tenemos, ha visto la interrelación que existe entre las variables y se ha podido ver la función de cada una de las variables. Algunas variables son medios, otras son variables, digamos, más exógenas que no necesariamente impactan al sistema, pero son importantes y son parte del sistema. Otras son las de resultado, que son las que nos importan. Y con esas de resultado, porque también es N veces preguntarse, a veces llega un punto de rendimientos decrecientes y ya decían, ya, sí, impacta altamente, ¿no? En automático respondían. Entonces, por eso se hizo un segundo filtro donde se hace el análisis por medio y resultado. ¿Resultado para quién? Para el ciudadano. ¿Sí? Entonces, las variables estratégicas han tenido un proceso de selección. Muchos decían, no, pero infraestructura, no, pero institucional es importante y tiene que ser una estratégica. No, es importante. El tema es que es un medio para lograr algo mayor. Entonces, ¿qué es el mayor que buscamos? Entonces nos hemos quedado con esas estratégicas. Aún tanto Cusco como Apurímac están mejorando estas variables estratégicas, pero están en ese entorno. Una que otra que puede entrar o puede salir, están en esa discusión en el momento. Pero básicamente, de aquí les voy a mostrar cuáles son esas variables estratégicas, tanto para Cusco y para Apurímac hasta el momento. Que se van a ir afinando también en el transcurso que ustedes están armando esta primera etapa, que es la fase preparatoria, que les va a abarcar de acá unas 2-3 semanas. ¿No? Y en ese transcurso también ya está el gobierno regional también definiendo el tema de las variables y ya avanzando en la fase estratégica la región. Entonces, esas son las variables estratégicas, las de resultado. Entonces nosotros vamos a tomar esas estratégicas, y a cuáles de esas estratégicas realmente a mí son más pertinentes para mi territorio y qué otra puede faltar, bueno, está bien, la incluyo. Sin distorsionar, digamos, todo este conjunto y la base de las estrategias que el territorio, que la región ha definido como las prioritarias. O bueno, las que en realidad a donde apuntamos, ¿no? Entonces, vamos a listar las variables y nosotros vamos a decir si realmente representan de resultado o no para nuestro territorio. Ok. Cusco dijo que calidad de la educación, salud y otras más son estratégicas. Ahora, ¿para mí también es estratégica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Veo el nivel de pertinencia. Ahora, es estratégica, sí, pero en mi caso, por ejemplo, si acá le han puesto como variable estratégica por la importancia, la competitividad turística, por ejemplo, si lo hubiesen puesto como variable estratégica, pero mi distrito básicamente se ve el lado productivo y en verdad en turístico no tengo mucho. Entonces ya sí es importante, pero para la pertinencia para mí, bueno, de unas 5 tal vez es 5. O de repente es 1. Entonces le voy poniendo la pertinencia. Y finalmente, yo defino, teniendo estas dos calificaciones, si esta variable es estratégica para mi distrito. Y de las 10 me quedaré con 8, de las 10 me quedaré con 5, pero ya sé dónde me estoy articulando. ¿Sí? Ese ejercicio lo vamos a hacer ahorita. Entonces, una vez que nosotros tengamos las variables estratégicas, como muchas de ellas ya lo tenía el gobierno regional, lo ideal, acá también va a ser en función de lo que ustedes tengan, es buscar la data de esta variable a mi nivel local. Yo sé que las regiones están tratando de trabajar estas variables a nivel provincial, pero no están bajando a nivel distrital. Si la región lo está trabajando, genial. Pero si no, el distrito por lo menos, si no, simplemente cogen lo que está de la región. Pero ustedes manejan mejor su información, entonces buscan el indicador para ver más o menos cómo está yendo esa variable en mi localidad. Entonces, el indicador y veo la serie histórica de esa variable. ¿Sí? Y el valor actual es el último año. Por ejemplo, el último año sería 2015, pero de repente la información del 2015 todavía no está porque todavía están procesando. Mi año actual sería el 2014. Y de ahí la data histórica sería los años previos a ese año actual, sea 2014, sea 2015. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendemos? Ok. Luego, después de eso, ¿qué vamos a hacer? De cada variable estratégica vamos a identificar los actores. Tanto los actores que influyen en la variable como los que son influenciados por la variable. Esto nos va a ayudar mucho para cuando nosotros tengamos que hacer nuestros talleres, convocarlos. Porque sabemos quiénes inciden y quiénes dependen que yo mover estas variables. Pues iré identificando. Siempre hago este ejemplo, ¿no es cierto? A veces
Como les decía, en el Ministerio de Cultura, nosotros estamos haciendo la asistencia, tenían una variable de tema artístico, no me acuerdo bien la variable cómo estaba, pero ellos ponían desarrollo artístico o algo así, y ellos ponían con la SUNAT como uno de sus principales actores. Influye. Entonces decían, la SUNAT, ¿pero qué tiene que ver la SUNAT? Muy importante, porque muchas de las expresiones artísticas no se podrían desarrollar, o eventos, porque involucra pagar impuestos. Entonces, como el impuesto era muy alto, entonces el tema artístico no se podía desarrollar como debería ser. También se conversa con la SUNAT, se baja el impuesto. Es como ha habido una ley que ha permitido que, por ejemplo, ahora porque tenemos más eventos culturales y todo ello, porque ya no es tan caro hacer un evento como antes era. Yo sé que todavía falta mucho por regular, pero igual. Por ejemplo, el tema de la producción peruana. Uno de los principales actores era los cines. Cineplanet, no, pero ¿por qué ellos? ¿Acaso ellos hacen la producción? Eran muy importantes porque ellos preferían muchas veces poner en cartelera 5 o 6 semanas una película de Hollywood que una película nacional, porque solo la ponían una semana. Se tiene que entrar en un proceso de diálogo. Que tú estás en el territorio, tienes que apoyar, ¿no es cierto?, a la producción peruana, entonces por lo menos extiéndelo 2 o 3 semanas. Ese es un ejemplo grande. Igual en el territorio. Hay variables, hay que ver qué actores influyen, tanto positiva como negativamente, porque a veces influyen negativamente, no porque lo quieran hacer, simplemente porque de repente no está funcionando correctamente o no están al tanto. Y para eso es importante identificarlos, porque luego tenemos que tener un proceso de diálogo. Y luego también es importante sobre quiénes influyen, ¿no? Pero obviamente la ciudadanía. ¿Pero quiénes? En temas artísticos serán estas asociaciones culturales, los escritores, bueno, y así, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de seguridad ciudadana, ¿no? La Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Municipalidad Local, las juntas vecinales, los que influyen. Y acá ustedes dirán más. ¿Quiénes más? Entonces, la dirección de tal, entonces hay que ponerlo. ¿Y quiénes son? Bueno, en este caso, que sí es una variable más grande, al ciudadano o al sector privado, ¿no? Los que son influenciados. Entonces, luego de identificar las variables, identificamos qué, vemos su data histórica, si lo hubiera, y los actores que influyen. Ya con eso, nosotros tendríamos los insumos para trabajar el escenario apuesta. Recordemos que el escenario apuesta ya está dado por la región. Lo que yo tengo que ver de ese escenario apuesta es, desde mi territorio, cómo contribuye ese escenario apuesta con las variables que yo he considerado importantes. De todas las 10, bueno, 6 para mí son estas importantes, sobre estas voy a trabajar y voy a contribuir al territorio. Y voy considerando también a los actores. Mañana ya vamos a ver el tema de cómo se redacta un escenario apuesta.